Tras siglos de dominio romano, la península ibérica quedó profundamente marcada por su cultura, sus instituciones y, sobre todo, por su lengua, el latín. Sin embargo, la caída del Imperio Romano de Occidente abrió paso a una nueva etapa, protagonizada por pueblos germánicos que migraron y se asentaron en distintos territorios de Europa. En este episodio exploraremos quiénes eran estos pueblos, cómo influyeron en la transformación del mundo romano y, especialmente, el papel central que desempeñaron los visigodos en la historia de Hispania. Veremos cómo este grupo germánico estableció su reino en la península, cómo se relacionó con la herencia romana y qué huellas dejó en la lengua y la cultura que darían origen, siglos más tarde, al castellano y a las futuras estructuras de los reinos cristianos. Pueblos germánicos. El concepto germánico se refiere a un grupo de pueblos, lenguas y culturas que comparten raíces históricas y lingüísticas comunes. En términos lingüísticos, las lenguas germánicas son una rama de la familia de lenguas indoeuropeas. Este grupo incluye idiomas como el alemán, el inglés, el neerlandés, el sueco, el danés, entre otros. Históricamente, los pueblos germánicos habitaron en lo que hoy es Escandinavia, el norte de Alemania y los Países Bajos. Con el tiempo, estas tribus se expandieron por Europa, lo que llevó a la formación de diferentes culturas y a la influencia de las lenguas germánicas en otras partes del mundo. Los visigodos. Los visigodos fueron uno de esos pueblos germánicos que formó uno de los reinos más importantes en la historia de Europa. Originalmente vivieron en la región del norte de Europa. Con el tiempo, los visigodos se desplazaron hacia el sur, invadieron la península ibérica y establecieron un reino en el siglo V después de Cristo. Otros pueblos desplazados por factores como la invasión de los hunos provenientes del Asia Central, que también tomaron ventaja de la crisis del Imperio Romano en los siglos IV y V después de Cristo para invadir la Galia e Hispania, fueron los suevos, los vándalos y los alanos. Los suevos provenían de la región de lo que hoy es el sur de Alemania y el noreste de Francia. Cruzaron el río Rin hacia la Galia y se establecieron en el noreste de Hispania, principalmente en lo que hoy es Galicia y partes del norte de Portugal. Los vándalos, también un pueblo germánico que originalmente vivía en la región del sur de Escandinavia, se desplazaron hacia el sur, atravesaron el Rin, se establecieron en la región de la Galia y más tarde cruzaron el estrecho de Gibraltar para llegar al norte de África. Los alanos, originalmente un pueblo iranío, también atravesaron la península, pero fueron eventualmente derrotados y absorbidos por otros pueblos germánicos. Los visigodos y los ostrogodos jugaron un papel importante en la caída del Imperio Romano. Los godos, que eran pueblos germánicos, invadieron el imperio en varias ocasiones. En el 410 después de Cristo, los visigodos saquearon Roma bajo el mando de Alarico. Posteriormente, los ostrogodos también jugaron un papel en la caída del imperio al establecer su propio reino en Italia, aprovechando la situación de decadencia. El reino ostrogodo se estableció en Italia alrededor del año 493 después de Cristo y fue fundado por Teodorico el Grande.
quien logró unificar a los ostrogodos y a los itálicos en un solo rey. Este reino ostrogodo duró hasta el 553 después de Cristo, cuando fue conquistado por el Imperio Bizantino. Por otro lado, el reino visigodo se estableció en la península ibérica alrededor del año 411 después de Cristo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos establecieron su capital primero en Toledo y gobernaron gran parte de la península hasta la invasión musulmana en el año 711. Durante este periodo organizaron una sociedad con una estructura política y legal propia. La sociedad visigoda estaba estratificada, con una nobleza poderosa y una clase de campesinos que trabajaban las tierras. La administración estaba centralizada en el rey y un consejo de nobles. El gobierno visigodo en la península adaptó elementos de las tradiciones germánicas y romanas en su administración. Se basaba en una monarquía electiva, porque aunque la monarquía visigoda era hereditaria, en la práctica el rey era elegido por un grupo de nobles y dignatarios. También tenían su propio código legal, el Liber Judiciorum o Código de Eurico, que regulaba la vida tanto de los visigodos como de los hispanoromanos. Con respecto a su religión, aunque los visigodos inicialmente eran paganos o tenían sus propios dioses, muchos de ellos se convirtieron al cristianismo arriano, una forma de cristianismo. Sin embargo, en el año 589, el rey Recaredo se convirtió al cristianismo niceno, católico, lo que llevó a la unificación religiosa del reino, ya que la mayoría de los visigodos también adoptó esta fe y coexistieron con la población cristiana local. Este hecho jugará un papel fundamental en la configuración de los reinos cristianos del norte de la península, los cuales serán la base para la expulsión de los musulmanes en el siglo XV después de Cristo. El idioma visigodo y el latín. Durante la dominación visigoda en la península ibérica, el latín perduró, porque los visigodos no impusieron su lengua germánica ni sus creencias religiosas como obligatorias para los pueblos dominados, sino que se integraron en la sociedad romana, donde el latín era la lengua de la administración y de la iglesia, lo que ayudó a su conservación. Así, la población hispano-romana continuó usando los diferentes dialectos del latín en su vida cotidiana, y la lengua germánica hablada por los invasores, aunque tuvo cierta influencia, no logró reemplazar al latín en las áreas más amplias, porque incluso los visigodos adoptaron el latín como su lengua. También la continuidad de las estructuras sociales, económicas y políticas romanas contribuyó a que el latín se mantuviera como lengua predominante. El idioma visigodo tuvo una influencia sobre el latín vulgar y viceversa, y más adelante el castellano adoptó muchas palabras del idioma visigodo en su vocabulario, de modo que alrededor del 3% de las palabras del castellano provienen del visigodo. Estas palabras generalmente están relacionadas con la guerra y otros aspectos de la vida cotidiana, tales como guerrero, guarida, tregua, escondite,
yelmo, casco, rico, espía, robar, blanco, jabón, esposo, guapo, etc. Y nombres como Álvaro, Rodrigo y Fernando. En este episodio conocimos quiénes fueron los pueblos germánicos, cómo los visigodos se establecieron en la península ibérica tras la caída del Imperio Romano y de qué manera su cultura, organización política y lengua influyeron en el desarrollo del castellano. Pero la historia no termina ahí. En el próximo episodio exploraremos uno de los cambios más decisivos de la península, la llegada del Islam y la invasión musulmana del año 711, que transformaría por completo el mapa cultural y político de Hispania. No te lo pierdas.